Bueno, esto es quizá una pequeña reflexión en voz alta de lo que puede ser el fondo de esas amistades peligrosas, pero nuestros invitados, que son grandes expertos, nos van a ayudar a entender mucho más y para eso está con nosotros Joseph Hage, experto en Medio Oriente. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, gracias. Un placer. Y por supuesto Luis Fleischmann, profesor de Sociología y Ciencias Políticas, también qué placer que nos pueda acompañar. Un placer estar aquí. Luis, quiero comenzar contigo, porque obviamente yo decía que son amistades peligrosas y que además no podemos quitarnos de la mente y dicen que cuando Dios los cría y ellos se juntan, nada bueno hay que esperar, y más si se tiene a Estados Unidos en la mira. Bueno, totalmente. Y como tú dijiste muy bien, como tú bien dijiste en tus palabras introductorias, la relación entre Irán y Venezuela es prácticamente casi desde los inicios del gobierno chavista, y hablo de esta relación peligrosa porque antes, como tú dijiste, eran compañeros en la OPEC, ¿verdad? Y de ahí se conocían. Pero a partir de la época chavista hay una alianza que es una alianza ideológica y es una alianza estratégico-militar. La idea es, estamos juntos porque las revoluciones bolivarianas y la revolución islámica son revoluciones hermanas y tenemos un enemigo en común, y ese enemigo común es la hegemonía norteamericana. Se sabe que, por ejemplo, Hezbollah, gracias a Venezuela, está muy involucrada en el narcotráfico y en el crimen transnacional en América Latina. Se sabe que hay miembros de Hezbollah levantando fondos en América Latina gracias al acceso que se le dio a Venezuela. Se sabe que Hezbollah asesoró a los narcotraficantes en crear túneles que dividen la frontera mexicana-norteamericana. Y se habla también de instalaciones de misiles y otros armamentos en Venezuela. Y la idea es, yo creo, es que Irán tenga acceso a Estados Unidos en caso de que necesite tomar represalias o algún acto violento. Y por otro lado, y Venezuela necesita de Irán para sostener un régimen a través de la represión, de la misma forma que necesita Cuba para sostenerse como un régimen represivo. Y este es el punto principal. Se habla de negocios, de intercambio tecnológico, se habla de intercambio económico, pero todo eso es una fachada porque hemos visto muy pocos resultados. La relación es política, ideológica y militar. Y además un desafío, Joseph, a los Estados Unidos, porque Irán ha enviado incluso entrenadores militares a Crimea para entrenar a los soldados rusos en cómo tienen que manejar esos famosos drones, que en un principio lo habían negado, pero que el propio Maduro, en un ataque de esos de egocentrismo, mostró incluso que se ensamblaban en Venezuela. Es decir, como está diciendo Luis, la alianza es ideológica, pero al mismo tiempo es económica y al mismo tiempo también es militar. Y destructora también, porque como vemos a Irán, ¿a dónde interviene esta administración o este régimen iraní? No importa el país, no han logrado a construir nada, solamente destruir todo, que sea Irak, Bahrein, Yemen, Líbano, Siria, todo. Entonces, no veo el porqué que en Venezuela van a hacer algo diferente. Además, ¿qué tiene en común Venezuela con Irán? Nada. La única cosa que los une, primero, son los dos dictadores, autocracias. Entonces, nadie va a reclamar al otro una democracia, como va a hacer Estados Unidos en unas elecciones, por ejemplo. Y segundo, la enemistad hacia Estados Unidos. Pero Irán tiene la ventaja por haber mandado años antes a elementos de Hezbollah, Irak, Hezbollah, Líbano, a Venezuela, con nacionalidades venezolanas que viajan a través de América Latina, y esto le va a abrir puertas a Irán a infiltrar cualquiera de los países, como acaba de mencionar Luis, por ejemplo, el tráfico del fentanil, que aumentó en los últimos 2 años, no sé, 500% ¿sí? o 1000%. ¿De dónde viene esto y cómo apareció? Eso tiene origen de las pequeñas fábricas que montaba Hezbollah en la frontera sirio-libanesa,
Y después le enseñaron a los narcotraficantes o a los carteles en México cómo producir estas pastillas, porque esto lo aprendieron de los chinos. Entonces, todos estos productos que salen de China, que se arman, que sea en la frontera siria-libanesa o en México ahora para mandar a Estados Unidos, no tienen un fin que beneficie a nadie. Al contrario, si vamos a tomar el fatwa o el decreto religioso de uno de los clérigos iraníes que dice a los infieles, si no los podemos matar con armas, los matamos con drogas. Entonces, aquí hay un plan, hay una meta por la cual están yendo los iraníes, y el genio de Maduro que está montando en eso por la simple razón que Irán no le va a reclamar nada en su poder. Puede él compartir la riqueza de Venezuela, el tesoro de Venezuela, el uranio de Venezuela, siempre y cuando él esté en el poder que no se mueve. Y el territorio de Venezuela, porque acuérdate que le han entregado hectáreas, además, no solamente Irán, también ha montado grandes plataformas de supermercados, por ejemplo, en Venezuela, han participado en los ejercicios militares, se les ha entregado territorio venezolano. Están instalando en Venezuela, se están instalando con bases en Venezuela. Si en Argentina se han instalado hace mucho tiempo y hay lugares a donde las autoridades no entran. Ellos lo reclaman. El puente de las tres fronteras, por ejemplo, que es donde operan los carteles del narcotráfico. Y esto es muy interesante lo que has comentado, porque uno pensaría que el cartel de Sinaloa, por ejemplo, que en un principio mandó emisarios a China para saber cuál era la fórmula del fentanilo y que finalmente decidieron hacerlo en Culiacán y en el seno del cartel. Esa relación con Irán que tú acabas de comentar es importantísima, porque teniendo a Maduro, además, señalado por las agencias federales de este país como un narcodictador, no nos olvidemos de la palabra narco antes de dictador, jefe del cartel de los soles o detrás del cartel de los soles, la cosa se complica. Pero ahora voy a pasar con Luis también, porque parecería además que Irán está buscando ganar ese terreno en Sudamérica y desestabilizar a Occidente. Yo decía antes de la pausa que me gustaría conversar con Luis Fleischmann, porque parecería que está Irán tratando de ganar terreno no solo en Venezuela, sino en todo Sudamérica, para desestabilizar de alguna forma a Occidente. ¿Cuál es tu pensamiento sobre esto, Luis? Bueno, sí, o sea, lo que tú estás diciendo es correcto. O sea, primero el apoyo de Irán a regímenes que son abiertamente antinorteamericanos. O sea, Irán no solamente tiene una fuerte alianza con Venezuela, también la tuvo con la Bolivia de Morales, con la Nicaragua de Ortega, y posiblemente a medida de que haya más, diría yo, dirigentes de izquierda que sean elegidos, más se aliará con estos también. Por ejemplo, a mí me preocupa el caso de Gustavo Petro en Colombia. Ay, a mí también. Y me preocupa el caso también de Castillo en Perú. Y yo creo que Irán totalmente aprovecha estos movimientos políticos que existen en América Latina, más la corrupción que existe en América Latina. Por ejemplo, si uno se fija en lo que sucedió en Argentina, en los dos ataques que hubo contra la comunidad judía y la embajada de Israel, totalmente aprovecharon la corrupción local. Hubo sin duda alguna ahí una cooperación local por parte, yo presumo, no tengo evidencia súper clara, pero hay suficientes indicios para pensar que la Policía Federal Argentina colaboró. Y eso es algo muy serio. Por otro lado, hay otra cosa que Irán hace, y son dos puntos más que quiero recalcar. Uno, hay una guerra de propaganda. Irán ya está instalado con Hispan TV, Telesur, que es la emisora que fue fundada por Chávez, también propaga propaganda pro-iraní. Y por otro lado, los iraníes están a través de las mezquitas, tratan de recrear una identidad islámica en jóvenes generaciones de musulmanes cuyos ancestros inmigraron a Sudamérica hace muchísimos años, incluso en la época del Imperio Otomano. Y lo interesante es, porque yo sigo lo que Hispan hace y Telesur, es que ellos recogen, por ejemplo, propagandistas antinorteamericanos y antisemitas, tanto de la derecha como de la izquierda, para propagar un mensaje anti-iraní. Y a propósito, no solamente Irán está haciendo eso, lo está haciendo también Russia Today, RT. Sí, señor.
Sí, señor. RT, por ejemplo, emplea a antisemitas ultraderechitas natos. Y eso es, y hay un intento de conquistar también el cerebro de la gente. O sea, aquellos que tienen un sentimiento izquierdista, antiimperialista, también los quieren hacer pro-iraní, como que Irán automáticamente es un elemento liberador, es un elemento emancipador, y eso, lo cual fíjate, es una gran mentira. Pero hoy en día la mentira es moneda corriente, Mariana. Y fíjate, Luis, que eso que acabas de decir es una realidad, porque no solamente se alimentan de esos comunicadores de la izquierda, sino que se alimentan también de esas plumas asalariadas que de repente, y tengo que decirlo abiertamente, porque hay dos casos muy concretos de CNN que dejan la cadena CNN y que por cierto dinero son contratados para hacer ese tipo de propaganda. Y tú te frotas los ojos cuando los has visto aquí en Estados Unidos defender a Estados Unidos y criticar de repente a Rusia o criticar a Irán, y ahora es una bajada de pantalones continua como si el público fuera realmente idiota. Tú querías hacer también una apreciación, Joseph. Mira, es que aquí yo lo que veo en la administración, durante todo ese tiempo con el tema de Irán, la mayoría de los análisis son microanálisis de lo que hace Irán a nivel local, geopolítico, Medio Oriente, luego en América Latina. Yo estoy mirando la idea macro estratégica de Irán. Irán ahora puede paralizar el tráfico del petróleo mundial en 3 puntos a donde tienen en el control el triángulo de disrupción que yo lo llamo, que es en el Mediterráneo, Hezbollah, dando al Mediterráneo, en el canal del Suez lo pueden paralizar del Golfo de Adén con los hutíes de Yemen y ellos mismos lo pueden hacer en el estrecho de Hormuz. Y si vemos en América Latina lo que están haciendo en el Atlántico y en el Pacífico, punto clave, Cuba es bien aislado, no les sirvió, entretuvieron la idea de Venezuela y ahora ven Venezuela como un centro de distribución en toda Latinoamérica, a donde pueden volar los aviones con las piezas para armar sus drones en donde sea en América Latina, conexión con Argentina, que es el punto más al sur del continente, y del otro lado tienen el Pacífico, al menos por ahora tienen a Nicaragua. La base con los rusos yo creo que se puede compartir con los iraníes también. Pero el día de mañana, como dijo Luis, podría ser Colombia o podría ser Perú, y ahí tenemos un gran problema a nivel estratégico mundial. Y tengan cuidado con Brasil, vamos a ver qué es lo que pasa con Brasil. Y Brasil con Lula y el canal de Bolsonaro. Panamá también. Entonces aquí sí, hay que mirar esto de una manera macro y no verlo solamente el beneficio que es inmediato lo que está haciendo. Yo creo que los iraníes tienen ambiciones a nivel mundial, ellos se creen la tercera o la cuarta fuerza en el mundo, ahora con más razón, aliándose con los rusos que vieron que la alianza con China no va a florecer, entonces con la corrupción en América Latina florece Irán. ¿Por qué? Porque compra a la gente, así lo más fácil que se puede llegar al poder, a la corrupción, a sobornar a los oficiales, sobornar a la policía, hacer lo que ellos quieren. Y mientras tanto, Luis, tenemos una administración que lejos de criticar y poner un cerrojo a todo esto, lo que está haciendo es participar activamente de las conversaciones y quizá también de los acuerdos debajo de la mesa con un régimen como el de Maduro, con un régimen como el de Cuba. Afortunadamente por el momento a Nicaragua la han dejado a un lado, pero sí hay conversaciones con Maduro y sí hay conversaciones con Cuba para tratar de flexibilizar esas sanciones, y la excusa que ponen de repente es no, vamos a potenciar el que haya elecciones libres y vamos a potenciar a la oposición, pero señores, si les están pegando bofetones con guante blanco y sacándolos de la foto. Bueno, yo creo que eso fue una idea que surgió, efectivamente, fue una información que surgió de que Biden estaba tratando de salvar el problema energético a través de un acuerdo con Venezuela. Por lo que yo tengo entendido, no hubo ningún acuerdo con Venezuela hasta ahora. Y por otro lado, sería muy irrealista demandarle a Maduro de que devuelva, de que abra Venezuela, de que permita la democracia. Por 2 razones. Una, porque él es un dictador que piensa quedarse ahí para siempre. Es otro Castro, es otro Khomeini. No nos equivoquemos con esto. Segundo, porque la oposición está totalmente dividida y en este momento se está hablando de que Juan Guaidó lo van a tirar, van a haber algunas elecciones, tratan de unir la oposición, pero la oposición no se une porque cada uno tira para su lado, un desastre total. O sea que
las posibilidades de democracia en este momento en Venezuela son mínimas, por no decir cero. Eso una. Pero segundo, hay algo que la administración Biden debe tener muy en cuenta, y es el hecho de que ahora Rusia e Irán son abiertamente aliados, ¿verdad? Contrariamente a la ilusión que, bueno, que hay por ahí tensiones entre Rusia e Irán, no las hay. Que el hecho de que Irán le haya proveído de drones a Rusia ahora en la guerra contra Ucrania, primero denota lo avanzados que están los iraníes en materia de balística. O sea que eso ya de por sí es peligroso para Estados Unidos. Segundo, el hecho de que Rusia, en venganza, es algo que ya empezó incluso antes de la guerra de Ucrania, ellos quieren tener más presencia en América Latina y más fuerza en América Latina. O sea, acá, y ya hace tiempo que le han proveído de armas a Venezuela, armas que llegaron a la FARC a propósito, ¿verdad? Y tiene influencia ya en América Latina. Hasta las propias... Y ahora va a haber una alianza Rusia-Irán en América Latina. Hasta las propias es algo bases. mucho más peligroso. Y esto, en mi opinión, y espero no ofender a nadie, es más importante que el problema de la democracia en Venezuela, porque sí, la absolutamente. democracia en Venezuela no va a ninguna parte.